palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Pues como siempre, es un gusto presentar la palabra de nuestro Dios a esta hora en el Café con Fe, invitando a cada uno de nuestros amigos oyentes a que continúen dispuestos a escuchar estos minutos, este tiempo de palabra. Recuerda que esta palabra queda alojada en nuestro portal a manera de podcast en www.caminoestereo.com y también en el portal de YouTube, para que escuches esta palabra, para que la compartas y para que esta palabra corra y sea glorificada. Vamos a hablar un poco acerca de un acontecimiento, una historia que presenta el segundo libro del profeta Samuel en el capítulo 24. David censó al pueblo y vinieron desastres, vinieron consecuencias. Algunos afirman que esta palabra fue muy fuerte o la decisión o las consecuencias fueron muy fuertes por parte de Dios. Otros, de acuerdo a dos escrituras que hay paralelas en la escritura, en la Biblia, dicen que Satanás fue implacable. Pero vamos a analizar un poco lo que ocurrió, porque aquí surge la pregunta: ¿Dios o Satanás? Hablando sobre el pecado de David en esas dos lecturas bíblicas o dos textos bíblicos, uno en el segundo libro de Samuel y el otro en el primer libro de Crónicas. Pero ¿qué ocurrió? Segunda de Samuel, capítulo 24, habla de que David quiere censar al pueblo y de hecho lo hizo. Pero eso desagradó a Dios y vinieron consecuencias muy fuertes, muy fuertes. Dada nuestra debilidad, estimado amigo, ¿por qué Dios alguna vez nos dejaría caer en la tentación? Eso entre comillas, se podría uno preguntar. Martín Lutero alguna vez dijo: un cristiano que ha sido tentado vale más que 1000 que nunca lo hayan sido. Dios obra en nuestras vidas, es real y es verdad. El Señor obra en nuestras vidas a través de la tentación. Esto fue cierto también en el Señor Jesús. Para Él, la tentación fue un proceso de aprendizaje. Para nosotros, los tiempos de tentación pueden ser un medio no de destrucción, sino de santificación. Si no lo habías visto de esa manera, es bueno que lo empieces a analizar de esa manera. Puede ser un medio de santificación. Y esa es la razón por la cual, aunque los cristianos experimentan la carga de varias tentaciones, usted ha sido tentado, yo he sido tentado con varias tentaciones, aún puede uno, querido amigo, regocijarse porque sabemos que Dios, y es verdad, tiene propósitos en la tentación y a través de esa tentación. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, verso 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario que sean afligidos con diversas pruebas. Pero uno se preguntaría, ¿pero con qué fin? Dios puede guiarnos a la tentación para mostrarnos nuestro pecado y castigarnos por él. Eso es parte de el significado de los extraños pasajes paralelos de los que estamos haciendo mención en 2 de Samuel y 1 de Crónicas, en los que se dice que tanto Dios como Satanás incitaron a David a censar a Israel. 2 de Samuel 24:1 dice que de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel
y provocó a David contra ellos y dijo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Eso lo dice 2 de Samuel 24:1. Y 1 de Crónicas 21:1 dice: Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Aquí la pregunta es: ¿quién fue? Algunos cuando leen esto quedan algo confusos. Los que se acercan a las Escrituras con su propia lógica, en lugar de permitir que la propia Escritura revele su propia lógica, o sea, la lógica de Dios, porque siempre tiene que ocurrir así, que no es con tu lógica ni con la mía, sino que la propia palabra se entreteje para dar la respuesta. Los que toman su propia lógica van a sacar una de esas dos conclusiones: o se enfatiza en un texto y se excluye el otro, o simplemente se admite que hay una contradicción y que un autor de forma deliberada, aunque pudo tener buenas razones, cayó en esto que no es paralelo. Pero la Escritura nos presenta una lógica diferente y es lo que queremos enseñar un poco. Nosotros tenemos la tendencia a pensar siempre, ¿verdad?, que lo que ocurre, en lo que tanto como Dios y nosotros como seres humanos estamos involucrados, eso que ocurre es llevado a cabo por uno o por el otro. Si tanto Dios como los seres humanos están involucrados, uno tiende a dividir la responsabilidad. Una de las ilustraciones más comunes, estimado amigo, estimado oyente, es la forma en que la gente ha pensado y ha hablado sobre la salvación. A ver, Dios hace mucho, quizás el 90%, pero hay algo que Dios no hace, de hecho no puede hacer: creer por ti. Tú debes hacer eso último, como ese último 10%. De modo que la salvación resulta de la gracia de Dios, 90%, y tu fe, el 10%, pudiéramos decirlo así. Pero no es así como las Escrituras interpretan las cosas, ¿verdad? En nuestro cálculo humano sí, pero en Dios no. La gracia de Dios es 100% operativa para llevarnos a Cristo. Nosotros estamos 100% operativos a venir a Cristo. La actividad de Dios no minimiza nuestra responsabilidad. Lo que hacemos nosotros no aporta para nada a la salvación, ya que la fe es enteramente receptiva. Los teólogos tienen como una forma más técnica de decir las cosas. Dicen, por ejemplo, la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas no anula, sino que establece. En esos dos versículos, de 2 de Samuel y de 1 de Crónicas, se amplía un poco ese campo de acción. Cuando uno toma esas dos declaraciones o esas dos porciones o esos dos textos y uno lee Dios por un lado y Satanás en otro versículo y David, están todos involucrados en la misma acción porque es la misma acción. Nosotros no deberíamos tratar de resolver la tensión diciendo, por ejemplo, que Dios estaba involucrado en un 20% y que Satanás en un 20% y que David en un 60%, porque en alguna ocasión escuché a alguien que exponía eso de esta manera como para acomodar los textos. Pero el que hizo el censo, dicen ellos, el que hizo el censo fue David, entonces atribuyamos un 60% a su responsabilidad. Las tres partes estuvieron involucradas en el evento y cada uno operando desde su propia esfera. Sí es así. Otra forma de ver eso que ocurrió es considerar que la vida de David sirvió como un escenario en el que se desarrolló ese antagonismo entre Dios y el enemigo.
En ese mismo acto coincidieron los propósitos de Dios y los deseos de Satanás, pero con fines completamente diferentes. Dios actuó bajo el juicio de su pacto y expuso el pecado de David y de su pueblo para limpiar a la nación y llevar al rey a niveles profundos de arrepentimiento. Lo necesitaba David. Por otro lado, Satanás buscaba destruir al pueblo de Dios. Aunque David peca, los motivos de Dios son santos y sus metas son justas, siempre es así. Entonces no debemos perder de vista el hecho, como dijo Lutero, que el diablo es el diablo y que es el diablo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios utilizará en algunas ocasiones al propio diablo para sus propósitos. Así es. Un ejemplo más sencillo se encuentra en los evangelios. Esa historia usted también la conoce. Cuando el Señor le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso está en Lucas 22:31. ¿A quién se lo pidió? Esas palabras nos recuerdan la escena del Antiguo Testamento en Job, ¿verdad? Donde Satanás viene delante de Dios, cuestiona la fe de Job. ¿Ocurrió algo similar en el caso de Pedro? Le había dicho Satanás a Dios: déjame tenerlo 1 hora y verás que no es nada, que es un débil, que no seguirá adelante. Eso fue un desafío directo tanto al ministerio de Cristo como a la obra en la vida del apóstol Pedro. Sin embargo, estimado amigo, Dios había accedido a la demanda porque tenía propósitos. Satanás acosó a Pedro. Jesús oró por Pedro. Tras ese fracaso, Pedro recordó que su Salvador ya lo había previsto. Su corazón estaba roto, estaba vacío del orgullo, de la autoconfianza. Luego se arrepiente, restaurado en el mar de Galilea. Recuerda toda esa historia, ¿verdad? Luego este hombre lleno del Espíritu Santo hace su primer sermón y se convierte en el sermón más fructífero que jamás se haya predicado. Estas experiencias a veces no las entendemos. John Owen dijo una vez que esas experiencias son como los ladridos de un perro que lleva a un pastor de ovejas al ver la oveja descarriada. La persecución del perro hace que la oveja esté lista para escuchar la voz del pastor, ¿verdad? Así que cuando somos tentados, podemos descubrir la verdad sobre nosotros mismos. Aprendemos a pensar menos en nosotros mismos y más en nuestro Salvador. Dijo Job: por eso me arrepiento, en polvo y ceniza me retracto de lo que he dicho. Así fue para David. Cuando fue sacado del hoyo de la destrucción en el que había caído su alma, ¿recuerda? Salmo 42. Cuando el Señor pone y Él pide que ponga un cántico nuevo en su boca, era una alabanza al Señor. Pero esa lectura de esa escritura nos enseña tantas cosas. Ya aclaramos esa parte porque sé que hay preguntas referente a esto. Entonces, Dios utilizó a Satanás en ese texto. No es que haya incongruencia en el texto bíblico. Dios utiliza al enemigo para sus propósitos, es claro. Pero los que se preguntan: bueno, pastor, ¿pero qué ocurrió? Es bueno que leas la historia en 2 de Samuel capítulo 24, del 1 al 25, pero te la voy a contar un poco. El rey convoca a los jefes del ejército para una reunión urgente. Los generales, los altos mandos del ejército vienen, están presentes. Entre ellos está Joab. Joab era el general y el comandante en jefe del ejército de Israel. Están en el palacio real. Tal vez es una mañana, se percibe cierta inquietud. ¿Qué querrá el rey? Se preguntan entre ellos: ¿para qué será esta reunión? ¿Para qué se convocará todas las fuerzas? Bueno, lo que ocurre cuando en una nación ocurre algo así. Y el rey viene, se aparece. Ese rey ya no es el joven impetuoso que ha vencido a Goliat.
Tampoco es el hombre maduro, elegante que sedujo a la esposa de Urías, Eteo, no. Ya los años han pasado. Ahora el rey viene con canas tal vez, con más vejez, con arrugas a causa de los años, ¿verdad? El trasegar de la vida, la experiencia del reinado, los problemas que la vida le ha traído, bueno, lo que tiene que afrontar un jefe de Estado. El rey le habla a los capitanes, a los generales, a los que están allí en ese consejo de seguridad, podríamos llamarlo de esa manera. Y la razón de esa reunión, dice tal vez David, es para decirles que tenemos un problema grande. Y es que nosotros no sabemos cuánto es nuestro poderío militar. Que vienen los embajadores, nos visitan, reyes vecinos nos visitan porque somos un pueblo exitoso. Una y otra vez me dicen, bueno, David, cuéntame, ¿cuál es tu poderío militar? ¿Cuántos soldados tienes? ¿Qué ejército tienes? ¿Cuántos carros de guerra tienes? ¿Cuánta caballería tienes? ¿Cuántos soldados que trabajan con el arco, con la flecha? Bueno, ¿cuánta infantería tienes? Bueno, eso era lo que tal vez le surgía al rey. Entonces él quizás le dice a su ejército, a sus comandantes, que él no concibe cómo en un país como Israel no se sepan cuántos soldados tienen, qué circunstancias y qué poderío militar tienen. Entonces él da una orden. Y él dice, yo necesito que se haga un conteo general para saber cuál es nuestra cifra militar, nuestro poderío militar, nuestro armamento. Estoy parafraseando lo que usted va a leer de tarea hoy, Dice Joab, que es el comandante en jefe, pide la palabra tal vez, y dice... Estoy parafraseando lo que dice 2 de Samuel 24:3. Dice, debido al respeto que usted se merece, tal vez se dirige de esa manera. ¿Para qué quiere esto, mi señor el rey? Joab le dice, no es necesario. Tal vez hay un silencio ahí en medio de la reunión. Otros mandos o altos mandos del ejército se levantan, tal vez piden la palabra. Dice otro de los presentes, estoy de acuerdo con lo que dice Joab. Usted sabe bien que el Señor le prometió a Abraham multiplicarnos hasta que lleguemos a ser un pueblo numeroso como la arena del mar. Entonces empiezan a mostrarle que no es por ahí. Pero el rey no le gusta el concepto, el consejo. No le gusta, porque él está con el pensamiento de saber esa cifra. La reunión tal vez termina diciéndoles, bueno, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, acepto el consejo, pero yo voy a tomar la determinación, soy el que manda. Se impone su orden y dice, vamos a hacer el censo. La palabra del rey prevalece contra Joab, contra los jefes del ejército, dice la Biblia en ese relato. Bueno, los militares salen, cada uno hace su tarea, se recorre el país, hacen un censo militar, determinan cuánto ejército tiene, tal vez cuántas personas pueden ser enlistadas para la guerra, y pasan 9 meses, estimado amigo, y 20 días. Desde el día cuando el rey David da la orden de que se realizara ese censo, las cosas no andan bien en el país. David se da cuenta que eso que ocurrió, eso que mandó, es su orgullo, su anhelo de mostrar cierto poderío. Le dan informe con números que han sido redondeados, no contando docenas de miles, los hombres de guerra de Israel que sacaban espada. Dice ese censo eran 800,000, en Judá eran 500,000. Sin embargo, la nación de Israel
ha empezado a sentir ya en ese momento los efectos del pecado, dice el relato de Crónicas. David no se siente bien. David cae en cuenta, él sabe que hace mal, que ha hecho mal, que tomó una determinación desordenada, equivocada cuando mandó hacer el censo. Ha descuidado sus obligaciones, ha caído en ese pensamiento día y noche. Él empeora, empieza a sentir que su corazón golpea, no puede más, empieza a sentirse en presión, se acerca en oración y él reconoce que ha pecado. Dice 2 Samuel 24:10, he pecado gravemente al haber hecho esto, pero ahora, Señor, por favor, quita el pecado de tu siervo, porque he actuado neciamente. Neciamente. ¿Qué reflexión esa? ¿Cuántas veces nosotros, estimado amigo, en actos de necedad actuamos así? Neciamente. El rey está incómodo, sabe que ha caído en esto. Ora al Señor, pero no hay respuesta de Dios. Y él tal vez empieza a sentir como si Dios no lo escuchara. Al día siguiente, según el relato de la Biblia, le informan a David que el profeta Gad está en el palacio y que le urge hablar con él. Entra el profeta, saluda al rey con respeto, pero tal vez sin halagos. Y el rostro del profeta tal vez muestra la gravedad del asunto. Tal vez en el rostro del profeta hay tristeza en ese momento. Y le dice el profeta, porque para eso estaban puestos los profetas allí: tengo un mensaje de Dios para usted. El rey, imagínese la reacción, sabía que el mensaje venía de parte del Señor. Empieza a hablar el profeta. Y en 2 Samuel 24:12 dice la Biblia: así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo. O sea, David ya sabe que lo ha hecho mal. Y el Señor ha determinado una sentencia ahí. 3 cosas te propongo. Escoge para ti una de ellas y yo la haré, dice la Biblia. Imagínese esa respuesta de Dios. ¿Cómo se siente David? David es el jefe, es el presidente, es el jefe de Estado, es el rey, es el monarca de ese pueblo. El profeta dice, empieza a hablar, cada palabra tal vez de ese profeta es como un golpe de martillo. Y le dice, el Señor quiere que usted elija rey entre 3 opciones. La primera, que vengan 7 años de hambre a nuestro país. Esa nación que sus militares han recorrido para contar su fuerza, ahora tiene la opción de pasar 7 años de hambre. Los soldados sin alimento pierden su fuerza, no sirven para mucho. Por eso era vanidad. David sabe lo que significa el hambre. Conoce las historias de hambruna a lo largo de la historia. Se imagina a su pueblo aguantando hambre 7 años. 7 años. La gente desesperada. Él empieza tal vez a imaginarse el panorama. Poblaciones arrasadas por el hambre. Se abate, ¿verdad? Entonces tal vez hace con su cabeza que no puede aceptar esa primera opción. Y luego viene como un segundo martillazo del profeta. Dice, la segunda opción es que huyas delante de tus enemigos durante 3 meses. El tiempo como que se acortó, ya no son 7 años de hambre. Pero tener 3 meses de derrotas consecutivas en un pueblo como Israel, en esas contiendas, tener que huir vencido, es triste, es exponer también el pueblo, porque en esas
derrotas podrían invadir el pueblo, raptar muchas cosas, saquearlo, apoderarse. David está en una encrucijada. Él ha visto los campos en medio de las batallas de guerra, cuerpos de soldados muertos, heridos. Se imagina todo esto. Va a ser durante 3 meses una cruenta batalla. Lo acabarían militarmente. No le gusta tampoco esa opción. Y la tercera opción que le presenta Dios a través del profeta es que venga una epidemia que dure 3 días. Después de haberle presentado esas opciones, piensa, le dice el profeta, piensa y mira qué he de responder al que me ha enviado. David está confuso tal vez, arrepentido sí, muestra dolor en su corazón, usted lo puede encontrar en el relato bíblico, está realmente arrepentido, sabe que ese pecado va a traer un castigo. Querido amigo, cuando usted y yo cometemos pecado desaforado, de manera alocada, de manera desmedida, sin medir las consecuencias, vienen eso, consecuencias. Viene angustia. Entonces David responde, muy angustiado, y decide caer en manos del Señor. Y él afirma algo, dice, porque grande es su misericordia, que no caiga yo en manos de hombres, que caiga en manos del Señor que tiene misericordia. El profeta ya sabe la respuesta, se retira. Y el Señor efectivamente envía una epidemia a Israel. Dice la Biblia en 2 de Samuel 24:15 que desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y mueren 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, dice la Biblia. 70,000 hombres por causa de un capricho. ¿Qué ha pasado cuando usted, estimado amigo, ha tenido esos caprichos en su vida? Cuando desmedidamente hemos actuado, sin ser coherentes, sin pensar, sin temor a Dios. 70,000 personas. 70,000 personas es casi la mitad de la ciudad de Santander, desde donde nosotros emitimos la señal de radio. 70,000 personas. En todos los pueblos y ciudades hay muertes. Durante 3 días ese pecado se esparció por la tierra a nivel nacional, trae dolor a todo el país. Pueblos pequeños, docenas de muertos, pueblos grandes, decenas de muertos. Ya ni siquiera ánimo tiene tal vez el rey para recibir las cifras de los muertos. Cientos de miles de familias están de luto. La epidemia que ha comenzado simultáneamente fuera de la capital se aproxima a Jerusalén. Hay gente que está tal vez buscando a Dios, intercediendo. Se da cuenta que la iniquidad del pueblo ha subido ante los ojos de Dios. Es probable que el rey David, estimado amigo, estuviera en ese palacio orando. Es probable que en ese palacio él haya subido a esa azotea, a esa terraza, a ese techo donde vio a aquella mujer de Urías Eteo, y en ese mismo lugar haya estado orando, desesperado. Porque dice la Biblia que el ángel de Jehová hería al pueblo. Tal vez en el ámbito espiritual él se daba cuenta que la espada de Dios estaba recorriendo la tierra. Se da cuenta de que está siendo destruido su pueblo a causa de su capricho, de su pecado. Esta es una alerta para nosotros. Pensemos todas las cosas antes de hacerlas. En medio de esa familia en medio de ese pueblo muerto estaba su familia. Había zozobra, había aflicción. David levanta su voz, dice: yo he pecado, he actuado perversamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Él empieza a interceder por el pueblo. Por favor, sea tu mano contra mí, contra mi casa paterna, pero no contra este pueblo.
Dios, que es misericordioso. En 2 de Samuel 24:16 dice la Biblia que cuando el ángel extendía su mano hacia Jerusalén, la capital, para destruirla, el Señor detiene. Y dice la Biblia que dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ya, detén tu mano. El ángel envaina su espada y detiene esta mortandad. Ese mismo día aparece nuevamente el profeta, quien le dice: levanta un altar exactamente en el mismo lugar donde el ángel ha dejado de desarrollar ese castigo. Uno, cuando lee esto, se estremece. Lo que ha comenzado con un pecado ha engendrado una serie de problemas que es como una bola de nieve, como una cascada, se agrandan. El Señor, enfurecido contra su pueblo, permite a Satanás que incite a David a pecar. Dios mismo está ahí permitiendo esto. Una catástrofe nacional. Pero Dios también detiene a ese ángel y le dice: no extiendas más tu espada. El Señor demuestra su gracia, estimado amigo. En primer lugar, el Señor le ordena al ángel que interrumpa el castigo. Y en segundo lugar, en ese mismo sitio, luego el rey Salomón edificaría el templo. Y en esas dependencias de ese santuario vienen miles a adorar, porque el Señor es un Dios de restauración y de gracia. Querido amigo, 70,000 personas mueren allí por un capricho. Y esa tiene que ser nuestra reflexión hoy. ¿Cuáles de nuestras acciones han sido acciones de manera desmedida, caprichosa, actuando en nuestra propia fuerza, afán, orgullo, reacciones no espirituales, carnales, reacciones orgullosas, y luego esas reacciones orgullosas que son pecado traen unas consecuencias? También al ver la mano de misericordia del Señor, la mano de gracia. Luego David va a la era de Arauna, un hombre que tiene una propiedad allí donde se detiene la mano de mortandad, la espada de Dios para la mortandad, a consecuencia de ese pecado. David se dirige allí. Este hombre, Arauna, está feliz, gozoso de que David venga a su casa, a su propiedad, se siente honrado. Y le ofrece a David su era para que él haga sacrificio allí. Pero David dice: no, yo quiero comprar este lugar, porque voy a levantar aquí una ofrenda de paz para mi Señor. A reconocer que he actuado yo mal y a reconocer su gracia y su misericordia. No ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste. La actitud de David ha cambiado. Aquí hay enseñanzas. Enseñanza 1, todos nuestros actos traen consecuencias. Enseñanza 2, debemos actuar siempre con coherencia, con temor delante del Señor. Enseñanza 3, quitemos de nosotros la vida de orgullo que tenemos. Examinemos nuestra vida para encontrar qué actos de orgullo están en nosotros. Enseñanza 4, Él levanta una ofrenda de paz. Él quiere dar todo. Compra la era, la propiedad de Arauna. No le importa cuánto cueste, porque él sabe que Dios le ha perdonado y ahora le ha sido ordenado por Dios levantar una ofrenda de paz. Te pregunto hoy, ¿cuál es tu ofrenda de paz? No hablo de dinero. ¿Cuál es tu ofrenda de paz delante de Dios? ¿Qué le dices a Dios?
Qué bueno que tu ofrenda de paz sea: Señor, me arrepiento, y ahora te voy a buscar con más anhelo. Y ahora voy a buscarte como nunca antes. Y ahora voy a servirte. Y ahora voy a seguirte y voy a enseñar a los pecadores tu camino. A los que transgreden tu ley, tus ordenanzas, les voy a enseñar que está mal. Les voy a contar mi experiencia y voy a servirte. Querido amigo, no pasemos la vida de orgullo en orgullo. Busquemos al Señor con humildad en nuestro corazón, pidiendo perdón. ¿Qué pecados pendientes hay delante del Señor? ¿Qué cuentas pendientes hay delante del Señor? A causa de un capricho, de un simple conteo, de un censo. Pero lo que traía detrás de esa determinación, la intención. Recuerda que el Señor mirará tu intención. Recuerda que el Señor mirará tu motivación. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces actualmente? Ven delante de la presencia del Señor y que Él sea examinando nuestra vida, nuestro corazón. Y si hemos cometido errores, reconozcamos nuestros errores. Reconozcamos nuestro pecado. Señor, guárdanos de caer en soberbias, de las soberbias de nuestro corazón, del orgullo de nuestro corazón. Señor, transfórmanos. Señor, perdónanos. Perdona nuestras decisiones mal tomadas. Perdona las decisiones que tomamos que afectan a otros. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Nos ponemos a cuenta delante de ti y clamamos hoy por tu misericordia para nosotros. En el glorioso y en el poderoso nombre de Jesús, reconociendo tu misericordia y levantando en nuestro corazón una ofrenda de paz delante de ti, reconociendo tu misericordia. En el nombre de Jesús.